Según los datos que divulgó el miércoles el Banco Central, en el cuarto trimestre del año pasado, 2021, el Producto Bruto Interno registró un crecimiento de 2% respecto al trimestre inmediato anterior. Y completó entonces en el año una expansión promedio de 4,4%. ¿Cómo fue el desempeño por sectores de actividad? ¿Qué mostraron los datos a nivel de la evolución del consumo y la inversión en 2021? ¿Qué se puede esperar para la actividad económica en este año 2022? Bueno, vamos a conversarlo con la economista Florencia Carriquiri, socia en Exante. Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, Emiliano, Romina, ¿cómo andan? Muy bien. Florencia, a ver, ¿cómo vieron estos datos relativos a la actividad económica en el cierre de 2021? ¿Estuvieron en línea con lo que estaban esperando? Bueno, estrictamente nosotros esperábamos un crecimiento del PBI en el cuarto trimestre respecto del tercero, algo más moderado que el 2% que marcaron los datos, pero lo cierto es que hubo correcciones significativas también en las cifras de trimestres anteriores. De hecho, según estos últimos datos, el primer semestre del año fue bastante peor de lo que reflejaban las series anteriores, pero hubo un repunte más marcado entonces en el segundo semestre con una variación del PBI desestacionalizado de 3,4 en el tercer trimestre frente al segundo y de 2 en el cuarto, entonces como mencionaba antes Emiliano respecto del tercero. La mejora sanitaria que de alguna manera fue permitiendo el retorno a una normalidad mayor, digamos, impulsó notoriamente la actividad económica en la segunda mitad del año. En lo sustancial, de todas maneras, las cifras la verdad es que no plantearon mayores sorpresas, confirmaron, como esperábamos, que la economía siguió creciendo en el cuarto trimestre de 2021, aunque de forma algo más moderada de lo que lo había hecho en el tercero, y en el promedio del año, la variación promedio anual fue de 4,4%, que es exactamente lo que estimábamos en Exante. Florencia, 4,4% es una buena tasa de crecimiento, pero claro, viene después de una caída importante en 2020, ¿verdad? ¿Cómo quedamos respecto a los niveles prepandemia? Sí, a ver, efectivamente este 4,4% de crecimiento en 2021 se da luego de una caída importante, como decís, en 2020, cuando tuvimos el impacto más fuerte de la llegada del COVID. Concretamente, el PBI en 2020 sufrió una caída promedio anual de 6,1% según las cifras revisadas, con lo cual el nivel promedio anual del PBI en 2021 fue todavía 2% menor al de 2019. Ahora, si miramos las cifras del último trimestre del año pasado, la economía ya estaba a finales de 2021 más de 2% por arriba de los niveles de finales de 2019. Eso quiere decir que el shock de la pandemia, en términos generales, ya se recuperó plenamente. Bien, está claro entonces. ¿Y cómo fue la evolución por sectores en 2021? ¿Qué sectores impulsaron la recuperación, digamos? La verdad es que el crecimiento en 2021 fue muy generalizado por sectores. Todos los sectores crecieron en el promedio del año, recuperándose de caídas también muy generalizadas en 2020. A ver, más aún, salvo el sector energía, gas y agua y el agregado servicios de salud, educación, esparcimiento y otros, el resto de los grandes sectores de actividad ya cerraron 2021 arriba de los niveles prepandemia de finales de 2019. En particular, a ver, los dos sectores de más crecimiento en 2021 fueron comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas, que se expandió 7% en el promedio del año, y la industria manufacturera, que subió 6,7%. Luego la construcción también tuvo un muy buen año, creció 6%. A diferencia de los otros sectores, además la construcción también había crecido en 2020, por lo cual este sector, con el impulso de las obras del proyecto de UPM y las infraestructuras asociadas a ese proyecto, está con niveles altos de actividad en una comparación histórica. Luego el agro también tuvo un buen desempeño, con un crecimiento de 5% en el año. Uh-huh. Varias actividades de servicios tuvieron incrementos similares en el eje del 5%, y el transporte y comunicaciones creció un poco menos, 4%. Dentro de este panorama, digamos, de fuerte crecimiento en general, los rubros que tuvieron peor desempeño fueron, bueno, el sector de energía, gas y agua, por factores climáticos, creció solo 3,5%, y el agregado salud, educación, esparcimiento y otros creció solo
2% en 2021, después de haber caído 9% en 2020, ¿no? Allí es el sector que probablemente está más rezagado en la recuperación y bueno, y luego las actividades de administración pública registraron una variación nula en el promedio del año. Florencia, ¿y cuáles fueron los principales destaques desde el lado de la demanda, como se suele decir? Bueno, a nivel de la demanda, el crecimiento visto en 2021 tuvo dos impulsos clave: las exportaciones, que crecieron 14,4% en el conjunto del año, y la inversión en activos fijos, que creció más de 15%, de nuevo con un impulso clave allí del proyecto de UPM. Sin embargo, también es importante destacar que en la segunda mitad del año hubo un crecimiento bien significativo del consumo también. En el primer semestre se mantuvo relativamente estancado el consumo y a partir del tercer trimestre comenzó a mostrar un mayor dinamismo, de modo consistente, digamos, con el escenario de crecimiento del empleo y de mejora de expectativas que se vio en la segunda mitad del año pasado. De todos modos, en el promedio del 2021, el consumo privado fue el componente, digamos, de la demanda que creció menos, se expandió 2,3%, y bueno, y al cierre de 2021 todavía estaba, según nuestras estimaciones desestacionalizadas, un 2% por debajo de los niveles de fines de 2019. A la luz de todas estas cifras, entonces, Florencia, pasemos, si te parece, antes de terminar, a lo que son las perspectivas para este año, ¿no? ¿Qué podemos esperar para la actividad económica en 2022? ¿Qué proyecciones manejan ustedes en Exante? Bueno, un punto importante a comentar al hablar de pronósticos para este año es que la trayectoria que vimos en 2021, con una recuperación particularmente intensa en el segundo semestre, deja lo que llamamos un efecto de arrastre importante, un efecto de arrastre de 3,6% para este año. ¿Qué quiere decir esto? Que si la economía se estancara en los niveles del último trimestre de 2021, no creciera nada en el transcurso de este año, igual tendría un crecimiento promedio anual de 3,6%, ¿no? Es un crecimiento ya de base, entonces, bastante importante. A la luz de estos datos, la proyección que veníamos manejando de un 3,7% de crecimiento en 2022, hoy luce baja. Estamos todavía en proceso de revisión de los pronósticos, pero según las estimaciones preliminares que estamos manejando, nos vamos a estar moviendo hacia una expansión del PBI este año de entre 4,5% y 5%. Bien. Florencia, gracias por este análisis a propósito del crecimiento de la actividad económica en 2021 y las perspectivas entonces para este año 2022. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un gusto. Chau, chau. Chau, chau.